Hola chicos, tengan ustedes un muy buen día. Bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de segundo año medio para la red educacional Los Conquistadores. Les habla la profesora Flavia Díaz, que les presentará los contenidos a trabajar en esta cápsula. Para activarnos el día de hoy me gustaría hacerles una pequeña encuesta. Según la escala de Chayanne, ¿cómo se sienten hoy? Espero que sean todos un 6, un 7 o un 9 para que comencemos la clase con actitud ganadora. En esta nueva clase estudiaremos la Segunda Guerra Mundial, parte 2, el desenlace y consecuencia. Así que comiencen a tomar nota. Este contenido pertenece al tema 2 y 3 de la lección 5 de tu texto de estudio correspondiente a la Segunda Guerra Mundial, el cual puedes encontrar entre la página 96 y la 106. Antes de comenzar con la clase, los invito a buscar sus materiales de trabajo. Necesitaremos su cuaderno, lápices, destacadores y por supuesto su texto de estudio, que será la guía para trabajar desde sus casas. Si ya tienes todo listo, podemos iniciar la clase. Si no, puedes pausar el video y continuar cuando ya estés preparado. Comencemos señalando lo que queremos lograr en esta clase, siendo nuestro objetivo de trabajo evaluar el desenlace de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. ¿Pero recuerdas en qué habíamos quedado? ¿No? Te haré un breve resumen. En la clase anterior estudiamos los antecedentes generales que precipitaron la Segunda Guerra Mundial, poniendo como eje el ascenso de los totalitarismos, sobre todo en Alemania, ya que desde allí comienza la ofensiva hacia Europa. La primera etapa de la Segunda Guerra Mundial recibe el nombre de el avance alemán sobre Europa, debido a que las tropas nazis, una vez que invaden Polonia el 28 de junio de 1940, no se detendrán en su afán expansionista, al igual que los otros miembros del eje, es decir, Italia y Japón. Sin embargo, tras la invasión a la Unión Soviética y la ruptura del Pacto de No Agresión, y con el ingreso de Estados Unidos tras el ataque japonés a Pearl Harbor, cambiará totalmente el rumbo de la guerra, iniciándose la segunda etapa. El desenlace de la guerra, la victoria de los aliados desde 1943 a 1945. El viraje en favor de los aliados. El año 1941 marcó un momento clave en el devenir de la guerra. La entrada en el conflicto de Japón junto al eje y de Estados Unidos y la Unión Soviética junto a los aliados cambió definitivamente el curso del conflicto. 3 batallas marcaron el cambio del signo de la guerra: Stalingrado en el frente oriental, Midway en el Pacífico y el Alamein en el norte de África. La guerra se encaminaba hacia la derrota de las potencias fascistas y autoritarias que formaban el eje. La invasión aliada de Italia. Mussolini fue forzado a dejar el poder, siendo reemplazado por Badoglio. Los aliados desembarcaron en el sur de la península y el gobierno de Badoglio firmó el armisticio el 8 de septiembre. La reacción alemana fue fulminante. Las tropas del Reich ocuparon el norte y centro del país, estableciendo una línea de defensa al norte de Nápoles. Los ejércitos angloamericanos liberaron Roma el 4 de junio de 1944. Sin embargo, la última línea de defensa en los Apeninos, la llamada Línea Gótica, resistió hasta abril de 1945, poco antes de la derrota definitiva del eje en Europa. El 28 de abril de 1945, Mussolini, que trataba de huir hacia Alemania, fue capturado por guerrilleros antifascistas y fusilado. El avance soviético en el frente oriental. El contraataque ruso iniciado tras Stalingrado tuvo que hacer frente en julio de 1943 a la última ofensiva alemana. El año 1944 estuvo marcado por continuos éxitos del Ejército Rojo, que llegó a las antiguas fronteras de la Unión Soviética en la primavera de ese año. El desembarco en Normandía y el frente occidental. El día 6 de junio, tropas estadounidenses, británicas y canadienses desembarcaron en las playas de Normandía y superaron la férrea resistencia alemana. Rápidamente las tropas aliadas, bajo la dirección del general norteamericano Eisenhower, se dirigieron a París, siendo liberado el 25 de agosto de ese mismo año. La batalla de Alemania.
En febrero de 1945, Roosevelt, Stalin y Churchill se reunieron en Yalta, donde entre otras cuestiones decidieron los pormenores del ataque final sobre Alemania y su posterior reparto en zonas de ocupación. Por tanto, ya la suerte estaba echada. El 30 de abril, con las tropas soviéticas en los barrios de Berlín, Hitler se suicida junto a su amante Eva Braun y el general Goebbels. El 2 de mayo, Berlín se rinde, cayendo entonces cual fichas de dominó. En julio, los aliados celebraban la última gran conferencia en Potsdam, en las afueras de Berlín. El Frente Pacífico y el fin de la guerra. El 6 de agosto de 1945, el avión Enola Gay lanza una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, con resultados terribles: 100.000 muertos y miles de heridos por el efecto de una única bomba. El 8 de agosto, la Unión Soviética declara la guerra a Japón y ocupa Manchuria y parte de Corea. Al día siguiente, Estados Unidos lanza una segunda bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki. El horror nuclear precipita la rendición de Japón, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. El 19 de febrero de 1945, los norteamericanos ocupan por primera vez el territorio japonés. Vemos los efectos de una devastadora bomba atómica. Analicemos a continuación las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Número 1. Las víctimas. El número de muertos llegó a 50 millones. A esta cifra hay que sumar las perturbaciones de los prisioneros, las secuelas de los campos de concentración, la desorganización familiar, el hambre, el esfuerzo de adaptación de los soldados vueltos a la guerra civil. Por lo tanto, no hablamos solamente de víctimas físicas, sino también psicológicas. La destrucción. Desaparecieron ciudades, vías férreas, carreteras, puentes y plantas industriales, así como se afectaron los campos más fértiles. Fue todo devastación. Los vencidos. Alemania debió aceptar la rendición incondicional y los aliados dividieron su territorio en 4 zonas de ocupación, al igual que la ciudad de Berlín, situada en la zona rusa. También fue dividida en 4 zonas de ocupación. Al occidente alemán se le llamó República Federal Alemana y al oriente República Democrática Alemana. Los cambios territoriales. Austria y Checoslovaquia recuperaron su autonomía. En la frontera polaca siguió la línea del Oder-Neisse. En consecuencia, Alemania perdió la Prusia Oriental y los territorios ubicados al este de dicha línea. Italia perdió su imperio colonial. Japón perdió sus conquistas. Los Estados Unidos, por su parte, ocuparon posiciones estratégicas en el Pacífico y Corea quedó ocupada por fuerzas norteamericanas y soviéticas. Los cambios políticos. Europa perdió el poder global que conservaba de la guerra. Nació una bipolaridad del poder encarnado por 2 superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Se planteó un nuevo conflicto ideológico, por un lado los comunistas y por otro lado las democracias occidentales. Las Naciones Unidas. La Sociedad de las Naciones fue reemplazada en 1944 por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, cuyos objetivos fueron redactados en la Conferencia de San Francisco, siendo el más importante, mantener la paz y la seguridad internacional. Recordémoslo siempre. La Guerra Fría. Desde 1947 se comienza a utilizar el término para definir al proceso de tensión entre las 2 potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, siendo representados por la OTAN y el Pacto de Varsovia respectivamente. OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. La descolonización. El fin de la guerra trajo como consecuencia la decadencia de los imperios coloniales, creándose las condiciones que favorecieron al proceso de descolonización, con el respaldo de la ONU, en especial de Estados Unidos y la Unión Soviética, los países latinoamericanos y los estados árabes, asiáticos y africanos que se habían ido incorporando. Los tratados de paz. En 1955 se firmó el Tratado de Viena, que acabó con la ocupación de Austria. El 12 de septiembre de 1990 se firmó el Tratado 4+2 entre las 4 potencias vencedoras, la Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y la República Federal y la República Democrática Alemana. Este tratado otorgó plena independencia a una Alemania reunificada tras la caída del Muro de Berlín. La creación del Estado de Israel.
Luego del largo sufrimiento del pueblo judío con el término de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra se retiró de los territorios de Palestina, creándose así el Estado de Israel, pero adjudicándose terrenos no otorgados a la ONU, lo que ha originado los continuos conflictos en el Medio Oriente hasta el día de hoy. El Concilio Vaticano II. A partir de la Segunda Guerra Mundial se aceleraron los cambios sufridos por la sociedad internacional. La Iglesia Católica reconoció la necesidad de adaptarse a sus cambios y amoldarse de esa manera a la realidad del momento. La Iglesia inició así un proceso de puesta al día. En conclusión, podemos determinar que con un saldo de 50 millones de muertos y otros millones de heridos, la Segunda Guerra Mundial no solo causó el empobrecimiento, decadencia y uno de los genocidios más cruentos de la historia por parte de todos los países involucrados. Destaca también la toma de conciencia sobre la manera de solucionar los conflictos entre las naciones. Las consecuencias de esta abominable masacre llevaron a la bipolaridad del mundo hasta 1989 con la caída del Muro de Berlín, donde Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron en diversos conflictos, pero nunca directamente. La Segunda Guerra Mundial marca el fin de la supremacía europea en todo el mundo, trasladándose a Norteamérica. Ahora vamos manos a la obra. Primero, organiza los apuntes de la clase en tu cuaderno, resaltando las ideas más importantes. Responde un breve formulario sobre la clase que se adjunta a esta clase y responde las preguntas de la página 109. Observa y lee las fuentes y luego responde. Dice, el primer cargo de la acusación se refería al plan para cometer, entre otras cosas, crímenes contra la paz. Comenzaba con una expansión sobre el ascenso del partido nazi, su papel central en el plan, sus fines y objetivos, y las técnicas y métodos que empleó, incluso mediante la obtención de un control totalitario sobre Alemania. El segundo cargo de la acusación contenía las imputaciones relacionadas con los crímenes contra la paz. En dicho cargo se afirmaba que todos los acusados habían participado de la planificación, la preparación, la iniciación y la ejecución de guerras de agresión, que también eran guerras en violación de tratados, acuerdos y garantías internacionales. Este texto hace referencia a los judíos en los juicios de Nuremberg realizados en 1945 y 1946 con el fin de juzgar a los principales criminales del eje europeo cuyos crímenes no tuvieran una localización geográfica determinada. Y la fuente número A, o sea, letra A, dice, gran parte de las personas desplazadas a causa de la Segunda Guerra Mundial eligieron otros continentes para radicarse, principalmente América, Estados Unidos, Canadá y Brasil. Fueron los países que más recibieron refugiados europeos. Por lo tanto, a partir de observar y leer estas dos fuentes, responde las siguientes preguntas. Respondamos entonces. Primero, ¿de qué tratan las fuentes? Considera la fecha de la fotografía e infiere. ¿En qué situación se encontraba Alemania en ese momento? ¿Qué posibles situaciones, según dicho contexto, podrían motivar a la migración de las personas representadas en la imagen? ¿Por qué la acusación contenida en la fuente B puede considerarse un antecedente para la justicia actual? ¿Por qué estos hechos se relacionan con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Esta pregunta que viene a continuación fue planteada al inicio de la unidad, pero me gustaría que la respondiéramos ahora. ¿Qué desafíos plantea a la humanidad una catástrofe como la Segunda Guerra Mundial y qué herramientas pueden evitar que se repita? Recordemos sobre todo en este punto el énfasis sobre los derechos humanos y sobre el carácter destructivo de las bombas atómicas. Número 3 dice, ¿qué aportes piensas que puede realizar para el resguardo y la promoción de los derechos humanos? Reflexiona en torno a esto, responde estas preguntas en tu cuaderno y adjúntalas como tarea en la plataforma. Recuerda seguir cuidándote, manteniendo la distancia de seguridad, evitando tocarte la cara, quedándote en casa, poniéndote mascarilla, lavándote las manos frecuentemente y sobre todo comiendo sano. Damos por terminada una nueva clase y nos vemos la próxima semana. Que tengan un muy buen día, cuídense mucho. Adiós.